9 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos ahora a noticias internacionales junto a Isel Guerra, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Bienvenida. Seba? En esta oportunidad vamos a comenzar con una noticia, podríamos calificar de esperanzadora, ¿no? El precio del petróleo ha caído en estas últimas horas, por suerte, en medio de la pausa que podríamos decir es implícita entre Estados Unidos e Irán en las últimas al menos 2 jornadas, desde el viernes en la noche en adelante. Y eso ha llevado a que los mercados reaccionen con cierta esperanza, ¿no? De este límite de $100 el barril del crudo Brent, que es, por cierto, la referencia que existe en Europa, que vimos sin ir más lejos a finales de la semana pasada, a raíz de las amenazas que lanzaban los hutíes de Yemen de bloquear el Mar Rojo y con eso elevando las tensiones. Bueno, pareciera quedar atrás a raíz de esta decisión que no ha sido formalizada, Seba, ni por Estados Unidos ni por Irán, al menos de parte del régimen, pero que ha llevado finalmente a que el petróleo a esta hora esté cotizando en $89 el barril, el crudo Brent. Ya van 2-3 días entonces de este cese a las hostilidades, una esperanza, pero ojo, porque los barcos que intenten cruzar por el estrecho de Hormuz aún enfrentan condiciones peligrosas. Hay bastantes dudas, Seba, de todas formas, sobre si es que efectivamente el estrecho de Hormuz está reabierto como tal. Irán dice que no, pero de todas formas este tipo de señales, ¿no?, que no se hayan registrado bombardeos en estas últimas 2 jornadas pareciera ser un alivio. Por tanto, ya los mercados están reaccionando con esta respuesta, ¿no?, de parte del precio del petróleo por estas horas. Ajá. Una respuesta positiva en un mercado o un escenario más bien volátil todavía. Sí, de todas formas. La semana pasada habíamos visto cómo el precio del petróleo subió, escaló, se acercó nuevamente a los $100 por barril. O sea, sigue siendo un mercado súper sensible a las noticias que hayan, sean positivas o negativas. En este caso, esta tregua, esta pausa permite dar un respiro. Pero de todas maneras pareciera que el escenario de mediano plazo es que vamos a tener un precio del petróleo alto y va a terminar repercutiéndonos acá en Chile, por ejemplo, a través del precio de las bencinas tarde o temprano. Sí, por eso la importancia, ¿no?, de saber y de seguirle el pulso al precio del petróleo, sobre todo teniendo en cuenta que las últimas 2 semanas se retomaron estos combates, teniendo en mente por lo demás lo que fue el memorando de entendimiento que se firmó hace ya tantas semanas atrás, pero que alcanzó a estar en pleno funcionamiento apenas unas 3 semanas, ¿no? Y sin embargo, allí tanto Estados Unidos e Irán se acusaban mutuamente de haber violado ese alto al fuego y con ello poniendo fin a ese memorando de entendimiento que traía paz precisamente a la región y con ello también esta caída en el precio del petróleo. Bueno, pausa entonces es lo que se ha visto durante este fin de semana. Habrá que ver finalmente si eso se llega a formalizar de alguna forma, si eso llega incluso a dar pie a nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Al menos desde el régimen iraní, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores señalaba lo siguiente: después de 5 meses de guerra, Estados Unidos está atrapado en el pantano que ellos mismos crearon, y estas declaraciones se pueden unir a una información que conocíamos la semana pasada de una aparente disminución en las reservas de municiones que tiene Estados Unidos y que eso podría ser uno de los factores que expliquen por qué se ha establecido esta suerte de pausa pero sin ser mediada. A eso además se suma otro detalle. Axios, el medio estadounidense, señalaba los últimos días que el máximo comandante militar le dijo a Donald Trump que la campaña había llegado al límite de su eficacia. Todo esto cuando hace algunos días atrás se planteaba desde la Casa Blanca que Trump podría lanzar incluso un ataque mucho más masivo de lo que habíamos visto durante estos últimos días. Vamos a estar, por cierto, allí llevándole todas las actualizaciones sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente y los efectos por lo demás que tiene en los mercados y las repercusiones finalmente que vemos en nuestro país, Seba. Pero vamos a avanzar en esta revisión. Hablemos de lo que está ocurriendo en nuestra región, particularmente con esta tensión diplomática entre Brasil y Argentina otra vez. Viene, no sé si es sorprendente, porque ya conocemos el perfil de Javier Milei y su particular forma de llevar adelante la diplomacia. Pero aún así es bien impresionante el calibre de las declaraciones. Exactamente, todo esto por dichos que pronunció Javier Milei, el presidente de Argentina, durante este fin de semana, a raíz de la visita que hizo hasta Sao Paulo, donde
Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente de Brasil, estaba lanzando oficialmente su candidatura con el respaldo del Partido Liberal. Y es allí, arriba del escenario por lo demás, que Javier Milei califica al presidente de Brasil, Lula da Silva, de prisionero y de ladrón, acusando, y cito textual, de diseminar el socialismo en América Latina. No solo tuvo palabras y dichos para su homólogo brasileño, también para una de las máximas figuras de la Corte Suprema, ¿no?, de Brasil, Alexandre de Moraes, el juez, a quien calificó basura calva. Y todo esto cuando al día siguiente Milei seguía lanzando declaraciones, señalaba y acusaba a Brasil de financiar una campaña anti-argentina durante el Mundial, y eso llevaba finalmente al Palacio de Planalto a anunciar que el gobierno de Brasil llamaba a consultas a su embajador en Argentina, Julio Vitelli, que por lo demás, según informa CNN Brasil por esta hora, ya está de regreso en Brasil. Se prevé que se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores el día miércoles y con, ojo, no hay fechas de regreso hasta Argentina. Todo esto en medio de un aumento en las tensiones diplomáticas y en un año bastante sensible por lo demás para Brasil, como lo son las elecciones que vamos a ver en el mes de octubre, donde Lula se va a enfrentar precisamente ante la figura del hijo de Bolsonaro. Claro, y por eso también se entiende el contexto de la visita de Javier Milei a Brasil, pero no deja de ser llamativo que haya proferido estos insultos, incluso estando en Brasil, digamos, ¿no? De visita allá en Sao Paulo. Eso ha sido lo que han remarcado, te diría, Seba, los medios brasileños, ¿no? Que este tipo de declaraciones, que algunos podrían calificar ya conocidas, ¿no? El tono que tiene y suele tener el presidente de Argentina contra figuras opositoras a la de él en la región, pero la diferencia estaba que en vez de hacerlas por redes sociales, ¿no?, desde Argentina, lo estaba haciendo directamente en Brasil, en medio de este acto, ¿no?, del lanzamiento oficial de la candidatura de Flávio Bolsonaro. Seguramente vamos a estar viendo más repercusiones, Seba, durante esta semana, y ahí se las vamos a estar contando. Vamos a avanzar en esta revisión. Lamentablemente, con esta información llega desde Estados Unidos un nuevo tiroteo en la nación norteamericana, que en esta oportunidad deja a 3 personas fallecidas y varios heridos debido a este hecho que ocurría el día de ayer por la tarde en un festival de comida en Seattle, Estados Unidos. A eso de las 6 p.m. aproximadamente, 2 personas comenzaron aparentemente a dispararse entre sí en este evento gratuito cerca de la emblemática Space Needle. Y aquí los testimonios hablan de que se oyeron unos 6 o 7 disparos, varios a la vez, lamentablemente, ¿no?, con estas 3 personas fallecidas hasta este momento y al menos 5 personas lesionadas. Respecto de los involucrados, Seba, ya para ir cerrando, no hay mayores antecedentes de los sospechosos. Uno de ellos ha sido descrito como joven. Respecto de una segunda persona, están buscando a esta persona del que no se conocen mayores detalles respecto de su identidad, pero de todas formas aquí las autoridades han dicho que no existe ninguna amenaza para la comunidad. De todas formas, hay varias lagunas detrás de este hecho. Los involucrados, sus identidades son desconocidas hasta este momento, y las causas que originaron a que estas 2 personas supuestamente se enfrentaran entre sí a disparos cerca de lo que ven ustedes ahí al fondo de esa imagen, este edificio emblemático como es el Space Needle. Ojo con las cifras respecto a los tiroteos masivos en Estados Unidos. Lamentablemente ya hemos hablado de esto en incontables oportunidades. Este ya es el tiroteo 271 en Estados Unidos. Ojo, en lo que va del año. 271. Van más tiroteos que días en Estados Unidos. Claro, uno se queda con los tiroteos más significativos, por distintas razones, por la cantidad de personas involucradas, por el lugar, en fin. Pero pasan otros muchos por debajo del radar, digamos. Exactamente. Tiroteos masivos son aquellos, los califica al menos así los organismos competentes en Estados Unidos, donde 4 más personas resultan heridas o mueren. Y es a raíz de ese mecanismo para contabilizar que se hace este recuento de más de 270 tiroteos en lo que va del año, cuando recién hemos cumplido la primera mitad. Imagínate, impresionante la de todas formas. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos más adelante. Nos vemos adelante. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Nos vamos a ir a una pausa a esta hora con imágenes de Santiago. Los cielos están parcialmente cubiertos y la temperatura a esta hora de la mañana
está bordeando los 13 grados, 13,6 para ser precisos. Pausa y volvemos de inmediato al regreso. Voces del Poder, nuestro panel de conversación de cada mañana aquí en CNN Chile Radio.